el conflicto docente. 48 horas de paro, no hubo acuerdo salarial. Quizá el gobierno que encabeza Martín Yarlora enfrenta por estas horas la protesta más fuerte desde que asumió el 10 de diciembre pasado en contra de su gestión, y todo indica que la movilización de los docentes mañana va a ser multitudinaria. Mientras tanto, yo no sé si hay o no hay negociación prevista después de la medida de fuerza. Hubo sí una conciliación obligatoria que no se prorrogó, y la decisión de los docentes de parar lunes y martes, hoy y mañana, y mañana la movilización. Mientras tanto, ya han ocurrido algunas medidas. Por caso, en el clásico Talleres Instituto, estaban los docentes entregando panfletos, escritos para explicarle a la gente por qué paran y la situación, que como ha dicho Franco Boskovsky, que es el titular de la UPC Capital, con docentes pobres y escuelas destruidas, no hay educación posible. Está con nosotros, es el titular de la UPC Capital. Gracias por venir, Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando, muchas gracias por invitar. Bueno, así es, efectivamente, estamos hoy efectivizando la primera jornada del paro de 48 horas, que teníamos resuelto ya por la Asamblea Provincial desde antes del receso invernal incluso, bueno, con acciones diversas hoy en toda la provincia, en distintos departamentos de la provincia, acciones por localidad, y aquí en la ciudad de Córdoba con acciones zonales, confluencias de escuelas que nos hemos juntado, y en distintas zonas de la ciudad estamos volanteando, repartiendo las razones de los docentes que tenemos para finalmente efectivizar esta medida de fuerza que fue votada hace ya más de un mes. La suspendimos porque el gobierno intercedió con la conciliación obligatoria, pero no usó la conciliación para lo que la tiene que usar, que es para conciliar posiciones, poder arreglar, llegar a un acuerdo, mejorar la propuesta. No se usó para eso. Finalmente el gobierno no realizó una mejor propuesta en la conciliación obligatoria, y ahora vamos a los hechos con el paro y la medida de fuerza de hoy y mañana. Me parece, Franco, que muchos sabemos, me parece que en términos generales la población está al tanto de que los docentes primarios, secundarios, terciarios, también los docentes universitarios, porque más o menos están en una situación similar de no toma de examen, no inicio de clases en la segunda mitad del año. Me parece que todos medianamente sabemos, estamos al tanto de cómo vienen perdiendo los docentes. Bueno, en términos generales en la Argentina, salvo alguna excepción, venimos perdiendo primero contra la inflación, después por la devaluación y el ajuste. Y entonces te pregunto, dicen que en el gobierno le ofrecen cláusula de gatillo, que es lo que muchos quisieran, que es todo lo que aumentan los precios o la inflación, te damos de aumento de salarios. Primero quiero saber si esto fue así, si esta es la última oferta del gobierno, y si es así, ¿por qué ustedes le dicen que no? Bueno, muy bien. Primero que nada, no, estrictamente no es una cláusula gatillo lo que ofrece el gobierno, es una actualización salarial que en su momento fue por IPC, en la propuesta de esta mitad de esta parte para esta parte del año, actualizar los salarios por índice de precio al consumidor, pero a mes vencido. Eso no puede llamarse un gatillo porque uno ve la actualización de su salario 2 meses después de que ese precio ya se aplicó. Sobre 2 meses después. Claro, no claro. Es, aumenta el 5 en junio, no, te doy no, el 5. No, por ejemplo. A mes vencido. Claro, es a mes vencido, y a mes vencido uno conoce la inflación a mitad del mes siguiente, cuando el gobierno publica los números. Y ese número de inflacionario el gobierno había planteado actualizar el salario del mes siguiente con ese IPC. O sea 2 meses después. 2 meses después. O sea, en los hechos, en el bolsillo del trabajador, que es de lo que vivimos, la actualización del salario, en la propuesta que hizo en esta parte del año, se hacía 2 meses después. Entonces no se puede llamar un gatillo. Sí que es una actualización salarial, pero el gobierno bajó esa propuesta incluso. Es decir, la había planteado antes de la conciliación obligatoria, se había rechazado porque nosotros venimos de, como usted dice, de una pérdida salarial, como en general se ve entre los trabajadores, y que fue muy abrupta desde que asumió este gobernador. O sea, desde que asumió el gobierno de Yarlora, incluso desde un par de meses antes, nosotros venimos perdiendo salario de forma muy abrupta. Calculamos que una tercera parte, y ya debe ser un poquito más con la inflación de los últimos meses, nosotros venimos perdiendo de salario en menos de un año. Y desde que asumió el gobierno ha tomado una política que fue muy agresiva con los docentes. Primero, no
desconociendo un acuerdo salarial de fines del año pasado, en el que él mismo se había metido para la discusión, en la negociación fue en el marco de una conciliación obligatoria este acuerdo, y el gobernador actual era candidato en ese momento. Sobre el final del año decidió desconocer la actualización por inflación que correspondía al salario de los docentes. Luego aplicó mayores descuentos, y se aplican mayores descuentos sobre nuestros salarios de bolsillo vía aporte para la obra social APROS y para la caja de jubilaciones, que son dos cajas que los trabajadores no manejamos, las maneja el gobierno de la provincia, y en la cuestión jubilatoria se da una situación que es absolutamente obscena, porque tenemos la peor jubilación docente de todo el país. Aportamos más que la jubilación nacional docente, la ley 24.016, para tener menos. Es decir, en la jubilación nacional docente uno aporta 13% para jubilarse con el 82%. Nosotros tenemos compañeros que hasta 15% aportan para jubilarnos con el 62, 67. Claro, por los recortes que han hecho. Y con 2 meses de diferimiento. Sí, es una cuestión absolutamente crítica. Y además de esto se impuso sobre esta primera mitad del año un acuerdo salarial que fue de la actualización, siempre a mes vencido, pero de la mitad de la inflación. Es decir, que nosotros veíamos 2 meses después la mitad de la inflación que se había vivido 2 meses antes. Entonces, esto generó una situación catastrófica en nuestro salario. Fue una pérdida salarial abrupta del salario, como le digo, una tercera parte del sueldo que fue mochada en menos de un año. Y ahora el reclamo siempre fue el que nosotros sostenemos, es que la recuperación salarial. Los docentes queremos avanzar a una recuperación salarial. Una actualización por IPC no plantea todavía una recuperación salarial. Perdón, Franco, cuando vos decís recuperación es no solamente ir acompañando con el sueldo lo que marca la inflación, sino recuperar hacia atrás. Exactamente, claro, recuperar lo perdido. También es lo que queremos todos los argentinos. Pero... Bueno, hay que plantearlo, la recuperación salarial se plantea como un reclamo y se toman las medidas para hacerlo. Nosotros planteamos la recuperación salarial. Antes de la conciliación obligatoria que el gobierno intercedió, había planteado una propuesta de IPC a mes vencido, y luego la bajó. En la conciliación obligatoria bajó junio y julio, cuando el gobierno... Fíjense que se da una situación que es al menos llamativa. El gobierno pidió la conciliación obligatoria, nosotros los docentes suspendimos la medida de fuerza, porque íbamos a conciliar, la vamos a realizar finalmente, la estamos realizando hoy y mañana, pero la suspendimos, pero en el marco de la conciliación el gobierno decidió liquidar por decreto lo que quería. Entonces, es una situación que no se comprende. O uno quiere conciliar o quiere hacer lo que quiere hacer, digamos. Claro, le dio el aumento, a pesar de que ustedes lo rechazaban, le dio el aumento lo mismo. Por decreto, de lo que él quiso. Esto manifiesta, y además con descuentos, sin que medie ningún acto administrativo para que aplique ese descuento. Esto es lo otro que he leído y te pido a ver si podemos precisar. Dicen que el descuento de los días trabajados, no trabajados, hoy y mañana, ronda el 5% del salario por día no trabajado. Sí, puede llegar a eso. Miren, el gobierno ha aplicado descuentos que lo hace muchas veces de forma aleatoria y de forma muy obscena. Nosotros, desde la delegación capital de UPC, denunciamos el carácter que tienen estos descuentos. Primero que nada porque intentan quebrar la lucha, no atender el reclamo y quebrar la lucha. Se hacen de manera absolutamente ilegítima e ilegal, porque como le digo, tampoco sabemos qué es lo que se ha descontado porque solamente aparece la leyenda en el recibo de sueldo y no conocemos ningún acto administrativo de aplicación de ese descuento. Simplemente es una demostración del gobierno de liquidar por decreto una propuesta salarial rechazada por la mayoría de los docentes en la provincia y luego aplicar descuentos sobre ese salario, que uno entiende allí que da el aumento por decreto, la actualización salarial por decreto, para tener de qué agarrarse para descontar, porque el nivel magro de los salarios docentes y de salarios que están en niveles de indigencia y de pobreza no le permitía ni siquiera de qué agarrarse para descontar y quebrar el espíritu de lucha de los docentes, que se está demostrando que es muy fuerte. A propósito de lo que decís, el gobierno sostiene que el ofrecimiento significaría salarios de los mejores pagos de la Argentina, o el mejor pago de la Argentina para el sector docente, arrancando con los 600.000 pesos. ¿Esto es así? Bueno, lo de los 600.000 pesos es absolutamente objetable porque en esos 600.000 pesos el gobierno está poniendo el retroactivo del mes de junio, es decir, que está metiendo 2 meses juntos, parte del pago del mes anterior dentro de una suma general para medir el salario de un mes. Después, no es para nada cierto que son los mejores salarios de todo el país. Primero que nada, hay un relevamiento de CETERA que pone a Córdoba en un 8º lugar dentro de los salarios docentes a nivel nacional. Después tenemos, incluso en la misma ciudad capital, una maestra municipal que hace el mismo trabajo, aunque dependa de otra patronal, pero hace el mismo trabajo y cobra
más del doble que un trabajador, un docente provincial. Más del doble sí, en la ciudad de Córdoba que en la provincia. Sí, un maestro provincial. Un maestro provincial cobra la mitad del sueldo que una maestra municipal. Eso casi siempre ocurrió, ¿no? Claro, tienen un salario conformado de una manera distinta. Nosotros además tenemos un salario con una conformación bastante endeble. Nuestro recibo de sueldo está conformado por una suma, por varias sumas, ítems que aparecen en nuestro recibo de sueldo, y nuestro básico es insignificante. Hoy está en 124.000 pesos, nuestro básico, el básico del salario docente. O sea, para que se imaginen lo que es el básico de un docente. Luego esto se conforma, se hace un salario conformado con distintos ítems que se van acumulando en el salario, pero llegamos a un salario que, con el aumento que el gobierno dio por decreto, estamos hablando de los 600.000 que dice el gobierno, pero que eso para el inicial, pero un docente que tiene toda la trayectoria, es decir, que tiene 20, 30 años frente al aula y que ya está en condiciones de jubilarse, no llega a 800, está en 750.000 pesos. Es decir, que hiciste toda tu carrera docente para seguir en la línea de pobreza, pero a la mitad de la línea de pobreza. Claro. La línea de pobreza está arriba del 1.000.000. Entonces, haces toda tu carrera docente para seguir siendo pobre, indigente, te jubilás y volvés a una situación de indigencia. Tenemos casos muy concretos de compañeros que no se pueden jubilar, porque jubilarse quiere decir recortar tu salario a la mitad de precio, y si vos alquilás, como la mayoría de los docentes hacemos, no tenemos cómo vivir. Docentes, compañeros que se jubilan y pasan a vivir a una pensión, o vuelven a las escuelas, se jubilan como directores, vuelven a las escuelas con su emprendimiento particular de hacer tortas o vender cosas para poder acumular algunos pesos más a fin de mes, porque no llegamos. Es catastrófica la situación en la docencia de Córdoba hoy, y es lo que tiene que atender el gobierno. Entonces, tenemos que analizar esta situación, tenemos que recuperar el salario para hacer que el salario docente pueda permitirte vivir y atender a tu familia, mantener a tu familia. Lo que queremos es poder vivir de nuestro trabajo. Nosotros amamos lo que hacemos, los docentes amamos lo que hacemos, como en calculo los periodistas aman lo que hacen, y queremos poder vivir de nuestro trabajo. No es algo extraordinario lo que pedimos. Franco, estuviste el sábado, antes de que empezara el partido Talleres Instituto, en el Kempes, vos y otra gente de la UPC, otros docentes, panfleteando, tratando de explicarle a parte de la sociedad, en este caso a los que iban a la cancha, cuál es el reclamo y todo lo demás. ¿Qué percepción te llevaste? Bueno, una percepción muy buena. La verdad, nosotros estamos en una fuerte campaña justamente de defensa, explicar nuestro reclamo, explicar nuestro planteo, nuestro pedido, nuestras demandas, porque el gobierno ha alargado, entiendo, una línea muy agresiva contra nosotros, tratando de desvirtuar el reclamo, quitarle el peso salarial de lo que tiene nuestro reclamo, ponerlo en otros términos que no acordamos para nada, de internas gremiales o cuestiones políticas. Nosotros queremos volver a poner la discusión donde tiene que estar. Estamos discutiendo de educación, estamos discutiendo el salario de los docentes. Así se lo hacemos saber a la población, y hemos recibido mucha solidaridad, mucho apoyo. Estuvimos en el Kempes el sábado pasado, pero también hay muchos gremios, sindicatos que han manifestado su apoyo y su solidaridad con la lucha docente, que van a movilizarse también mañana, y también la comunidad, que entiende que el reclamo docente es un reclamo por el salario docente y que es un reclamo por la escuela, porque el gobierno ha dicho que la educación es su prioridad, pero tiene a los docentes en este nivel de pobreza e indigencia que le acabo de señalar, a los jubilados, a los que están en ese nivel crítico que le acabo de describir, y además cobrando con 2 meses de diferimiento las actualizaciones, que ya el activo, como le decía antes, la ve con diferimiento, el jubilado la ve mucho más tarde, es decir, que la pérdida salarial es mayor. Y a la par de eso, también tenemos una situación que es crítica en lo que tiene que ver con el presupuesto educativo, particularmente en infraestructura escolar. El gobierno de Córdoba es uno de los que menos destina a nivel nacional. El gobierno de Córdoba, por unidad educativa, está en 4º lugar de las provincias que menos plata pone en las escuelas para mantener la infraestructura escolar. Si vemos por cantidad de alumnos, el gobierno de Córdoba pone 7.249 pesos por estudiante para mantener las escuelas en condiciones edilicias acorde a la necesidad de una escuela. Es la 3ª provincia que menos gasta de plata para mantener las escuelas por estudiante por año. Es una situación, 7.000 pesos por año, quiere decir que las escuelas están abandonadas. Por eso decimos que sin docentes, o sea, con docentes pobres y escuelas destruidas, como es la realidad que vive la educación hoy, no hay educación posible así. Hay que atender a estos problemas. Entonces, entiendo que la comunidad, la sociedad de Córdoba está viendo en el reclamo docente, de forma muy atinada, muy acertada, una punta de lucha para defender el trabajo docente, el salario docente, la educación y la escuela en la provincia. Es Franco Boscoski, el secretario de la UPC Capital. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.